Hoy el enfrentamiento entre generaciones es abierto. Los jóvenes arrebatan, imponen, cambian, ejecutan. Los antecesores señalan que ellos son los grandes inventores, reformadores, los creativos de las últimas décadas del siglo pasado. Hoy los millennials dominan nuevas facetas profesionales, crean especialidades en el manejo de redes sociales, en la administración del ocio, en tecnología, y este es un tema para ir a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. ¿Quién domina los bloques generacionales? Es el tema, es ir a fondo. Y me da mucho gusto tener aquí en el estudio a Carla Insunza, fundadora de Dati. Carla, ¿cómo estás? Bien, Carlos, muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches. Xochitl Daniela Mejía Pacheco, vicepresidenta de Concept. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Carlos, gracias. Gracias por venir. Job Rojas Aguilar, coach. Coaching, se dice, ¿verdad? Coach. Entrenador. Coach, la persona coaching la intervención. La intervención de la Muchísimas firma gracias, Carlos. consultora, sus asociados. Bienvenidos. Carla, ¿hay confrontación generacional? Sí, definitivamente ahorita estamos viviendo, sobre todo en el área profesional, es algo muy marcado. Es de las pocas veces donde estamos con 4 generaciones en un ámbito laboral, en un mismo lugar, lo que hace mucha fricción y lo que hace muchas mezclas de ideologías para querer realizar los trabajos, lo que cada vez provoca que sea un poquito complicado el tener un ambiente laboral completo y ameno por esta cuestión de diferentes ideologías y diferentes puntos de vista de cómo trabajar. ¿Y quién pone el nombre? ¿Quién bautiza las generaciones? Mira, ¿quién como tal? Hay muchos tipos de instituciones como universidades reconocidas como Oxford, por ejemplo, que por diferentes cosas que pasaron en esa generación les han puesto los nombres que son estimulantes económicos, históricos, culturales, sociales, los que han manejado lo que es el nombre de estas generaciones y por eso se les pone ese nombre. A partir de la posguerra inicia esto, ¿no? Los baby boomers. Las generaciones empiezan desde 1900, podemos tener la primera generación, que son los interbellum, y de ahí hasta ahorita que ya estamos en las alfa. Alfa, que son los que siguen de los zetas. Entonces están interbellum, la generación grandiosa, de ahí viene la silenciosa, están los baby boomers, de ahí se vienen los X, luego vienen los millennials, están los zetas y ahora estamos con alfas. A ver, entonces Xochitl, es de tiempo esto. yo no sé, en mi generación no se hablaba de esto, o sea, no habíamos baby boomers, nada, era una generación, punto. Ustedes sí se autocalifican, se ponen etiqueta, ¿por qué? En realidad yo creo que tiene que ver como con el contexto en el que nos estamos desarrollando, ¿no? Pensemos en cuál era la situación y específicamente de las juventudes hace unos 10 años. En 1990 apenas empezaba el activismo juvenil aquí en nuestro país, ¿no? Actualmente tenemos un desapego total a instituciones, a la participación política. De repente pensamos que la defensa, en mi caso de derechos humanos, es algo arraigado, ¿no? Es algo que deberíamos hacer desde siempre, pero nos encontramos con la falta de seguridad a ese tipo de activismo juvenil. Creo que más que hablar de que estamos peleadas las generaciones, tenemos un contexto distinto y características que deberíamos aprovechar. Hablando de que viene una nueva generación que utiliza mucho más la tecnología, una agenda sostenible, y venimos una generación atrasada que hablamos un poco más del activismo, de cómo ir abriendo espacios para los derechos de las juventudes. Deberíamos imaginar que de repente no solamente es en qué año vivimos, sino la situación contextual en la que estamos atravesando, y en nuestro país podemos hablar de que el año pasado fue el año más violento de los últimos 10 años, por lo menos. ¿Pero eso qué tiene que ver con los millennials? Pues que las juventudes se desarrollan en un contexto distinto y esto etiqueta la forma en la que se comportan. A ver, dices que el activismo de ustedes, los jóvenes, empieza en los 90s. Más o menos. Organizaciones en civiles, México. sí. ¿Qué piensas, Job? Yo establecería que empieza la gran rebelión mundial en los 60s, quizá después de la guerra de Vietnam, con los hippies en San Francisco, con los Beatles en la música, ese gran rompimiento. Definitivamente esto no es algo que sea directamente achacable a los millennials. Ha sido todo un proceso en el cual, no solamente en términos de activismo, sino podríamos hablar de cuestiones de derechos civiles, de libertades, de búsqueda de espacios para, digamos, las mujeres en muchos dominios. Nosotros venimos ya como generación
a potencializar los efectos de otro tipo de procesos sociales que otras generaciones que nos antecedieron vinieron marcando o sembrando para nosotros, ¿no? Hoy nos toca ser mucho más proactivos a razón de este tipo de procesos que se gestaron en otra época, pero nosotros tampoco podríamos decir que nosotros fuimos los precursores de este movimiento, ¿no? Pero vienen a potencializar, Claro. dices, ¿qué es eso? Ok, nosotros ahora contamos con una gran herramienta que es la tecnología, ¿no? Entonces, en ese sentido, hacer este tipo de movimientos sociales, por ejemplo, la primavera árabe, cómo se gestó a través de una aplicación como lo es Twitter, era impensable, por ejemplo, en los años 60, ¿no? Hablar de potencializar, estamos hablando de expandir el efecto de estos fenómenos sociales que vivíamos en otra época a raíz de las herramientas con las que hoy contamos. Y ese, finalmente, es esta responsabilidad que como generación nos estamos adjudicando frente a la complejidad nacional y mundial que estamos viviendo. ¿No será, Carla, que todas las generaciones tenemos esa responsabilidad, ese compromiso, pero a ustedes ahora lo expresan? Porque a nosotros, creo hablando que- de tecnología, llegamos a la Luna. Ustedes no han pero- llegado Sí, claro. a la Luna. Me dirás si llegamos a Marte, sí, pero con máquinas. Pero el hombre llegó a la Luna en los 69, 69, 68, 70. Yo creo que aquí todo, estas tendencias que ahorita estamos viviendo, como las preguntas generacionales, el emprendimiento, el bullying, todas estas cosas siempre han existido, siempre han pasado. La única diferencia es que ahorita mandas un tweet y lo puedes hacer viral y se pueden enterar ahorita en Rusia de lo que estoy diciendo. O sea, el impacto que estamos teniendo por el tipo de herramientas que estamos utilizando son diferentes. Entonces, por eso hay tendencias que se están volviendo mucho más controversiales únicamente porque tienen mayor difusión y por lo mismo de que ahorita una información es en segundos, que se puede pasar al otro lado del mundo, tiene un impacto diferente. Y entonces podemos saber lo que está pasando también en el otro lado del mundo y qué están haciendo los jóvenes, cómo se están moviendo, cuáles son sus ideales, y esos ideales se están combinando con otras culturas. Entonces, ahorita se ha vuelto algo que es realmente sin fronteras. Esa ¿Y es la eso lo única hacen diferencia. los jóvenes? ¿Necesariamente eso lo hacen los jóvenes? ¿Estos vínculos de comunicación? Pues bueno, hoy por hoy quizás somos los más activos, pero no es porque seamos nosotros el garbanzo de a libra, sino porque somos la generación que nos ha tocado tener estas facilidades. Pero en su momento también los X, cuando eran jóvenes, también hicieron cosas muy importantes y tuvo el impacto que se merecen, ¿no? Los baby boomers pues fueron los precursores para estos movimientos que tú dices, ¿no? Los movimientos de los 60. Entonces simplemente el impacto ha sido diferente, únicamente yo diría por la tecnología y las facilidades que tenemos hoy en día. Oye, a ver, dices, a nosotros nos tocó estas facilidades. Yo creo que ustedes están creando estas facilidades. Es el rompimiento de la faceta, ¿no? Digo, quizá a nosotros nos costó 50 años inventar la televisión. Ustedes en 7 meses revolucionan a las redes sociales. Nos tocó porque nosotros la recibimos, o sea, los millennials recibimos por parte de los X, que fueron los que inventaron la tecnología en muchas cosas. Nosotros la recibimos, a los que les tocó ya por default, es a la que sigue, que son a los Zetas. Pero realmente nosotros nos tocó, tuvimos la suerte de nacer en el momento donde ustedes iniciaron esta revolución tecnológica y nosotros ya crecimos con ella y la pudimos ir mejorando y ir creciendo. ¿Y no los está Job haciendo inútiles? A ver, me explico. Yo aprendí a Por sumar. favor, A ver, por favor. Sí, ya yo vamos aprendí a empezar. sumar con goma y con lápiz. Después vino la generación de las calculadoras. Ahora ustedes no se pueden mover si no hay un Waze. Ok, podríamos hablar no de cómo nos estamos haciendo inútiles como generación, más bien yo creo que puntualizaría el término dependientes, ¿no? No es que no lo sepamos hacer, pero ya crecimos en una época en la cual pues muchas cosas ya no eran necesarias en términos de fines prácticos, ¿no? Retomando este ejemplo muy claro, la calculadora, el ábaco, digo, a mí también... No, tampoco nos ves así. Me tocó esta parte de, que nos pidieran desarrollar en términos de la escuela, por ejemplo, de completar una operación, que tú lo hicieras, ¿no? Sin embargo, aquí el problema con los millennials, o el tema con los millennials, viene a nosotros, vivimos esta transición de lo analógico a lo digital, ¿no? Ustedes como generación X nos heredan y es así como de, a ver, esta es la herramienta, ahora ustedes cómo deciden cómo la van a aplicar. Ya dilo claro, pasaron del foco nosotros al LED ustedes. Básicamente, ¿no? Sin embargo, nosotros vivimos esa transición, ¿no? De, a ver, ¿cómo integramos esta tecnología
a nuestra vida diaria y cómo nos facilitamos las cosas, porque ese era el propósito, cómo la tecnología nos facilitaba la vida. Yo creo que al hablar ya precisamente de cómo se están arruinando generaciones, precisamente por esta dependencia, y no solamente en fines prácticos, sino qué está generando el uso de la tecnología en términos de una adicción, de cómo cambian los hábitos, inclusive de interacciones sociales, se está recrudeciendo en la siguiente generación, ¿no? En la que llamamos la generación Z. Porque ellos sí, o sea, ellos no vivieron una transición, ellos nacieron con todo esto. Entonces, para ellos no hubo esta parte de la fase de adaptación. Para ellos es esto y no hay nada más. Entonces, si tú no conociste o desconoces cuál era el proceso para llegar a este punto, entonces tú lo único conocido es la parte tecnológica. Entonces, es muchísimo más difícil extraerte de esa sinergia de la dinámica de lo digital. Ahí es donde radica el problema. A ver, Xochitl, entonces los millennials no existirían si no hay avance tecnológico. No, totalmente no. No, a mí me cuesta mucho trabajo como esta parte de entorpecer generaciones o decir que estamos como siendo adictivos hacia una cuestión. Primero hay que pensar que no todos los millennials tenemos las mismas características ni vivimos en los mismos espacios, ¿no? Evidentemente la tecnología sí es una herramienta que utilizamos, pero no llega a todas partes. Por eso no podemos decir que todos estamos dependiendo de esa herramienta para llevar a cabo alguna actividad. Y por otra parte me parece que deberíamos de ver a la tecnología como algo que ha favorecido el que mucha información se deje en espacios diferentes a los que antes no había llegado, ¿no? Pero un chavo que vive en la Tarahumara, entonces no es millennial porque no tiene ni celular. No, es parte de una millennial, generación, pero por eso te decía, no quiere decir que no, porque no tenemos las mismas características y herramientas, no formamos parte de una generación que se marcó por cierto contexto histórico y cultural. A ver, vamos a hacer una pausa, esto está muy interesante, vamos a fondo porque no solamente vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de economía y de política y vamos a hablar de cuestiones sociales. Pero yo quiero que Carla nos explique qué es el emprendedurismo. Emprendimiento. Bueno, Está mal dicho. Emprendimiento. ¿Por qué está mal dicho? Porque es sobre la definición entrepreneurship, que es en inglés, entonces lo adaptamos al español, pero realmente es emprendimiento, no emprendedurismo. Emprendimiento. Bueno, me explicas luego de la pausa qué es emprendimiento. Claro que sí. Esto es A Fondo, volvemos. No, bueno, fue la entrada ahorita. Bien, vamos a ver el rol de los millennials en la sociedad. Primero, Carla Insunza, explícanos qué es emprender. Antes hablábamos nosotros de talento, de fuga de cerebros, ahora es de emprender. ¿Qué es eso? Bueno, como bien te dije, hay cosas que se van haciendo modas, pero que siempre han existido. O sea, el emprender es, si lo hablamos de una forma profesional, pues bueno, independizarte económicamente y crear una compañía o una fuente de ingresos propia. Eso ha pasado siempre. O sea, es súper común que hay generaciones atrás que abrían que la tienda, que la tintorería, el esto, el otro. O sea, el emprendimiento siempre ha estado. Solamente que ahorita se le ha dado muchísimo impulso y ojo, también factores sociales y económicos que están teniendo ahorita los jóvenes o estamos teniendo los jóvenes, que más bien el emprendimiento ahorita no es algo por convicción, sino por necesidad. A ver, ¿cómo? ¿Por qué? Los sueldos son muy bajos, ¿no? Hoy por hoy el mercado laboral, si vamos a las estadísticas de lo que son los sueldos, la verdad es que no son lo que estamos esperando. Son sueldos muy bajos, donde aparte tu crecimiento es muy lento y obviamente tu crecimiento económico también va de la mano, por lo tanto se vuelve lento. Pero ¿cómo lento? Ustedes hablan de tratados de libre comercio con el mundo, ustedes rompieron fronteras, están globalizados. Antes se hablaba de la aldea, ya no es aldea. Ya es bueno, global ahora somos todo. Tribus. Pues yo no sé qué seamos, pero se entiende por todo el mundo. Estamos seccionados por tribus, ¿no? La antropomedia nos cataloga por tribus. Entonces, ¿cuál es el punto de esto? Simplemente es, sí, podemos hablar de eso, pero también hay que ser muy claros en que la situación, y como bien lo decía Xochitl, la geografía es un punto importante en donde te estás encontrando, que son los estimulantes que van en tu generación. Vamos a hablar del entorno México, el entorno latino.
pues vamos a ser honestos, la situación económica no es la que ahorita estamos esperando nosotros. Y si tú te metes a una compañía, uno, gánale a la oferta-demanda para que puedas tener el puesto que estás buscando con las condiciones que estás buscando. Pero el emprendedor no busca puestos. No, uno es eso. ¿Cómo le llaman ustedes? Godines. No, claro, o sea, lo que voy es porque es por necesidad, no por convicción. Porque para poder encontrar el trabajo que tú estás buscando es bien complicado. Entonces, ¿qué pasa? Llegas y mejor emprendes y tienes las facilidades tecnológicas donde puedes hacer negocios en otros lugares del mundo, donde ahorita más del 60% en emprendimiento, los recursos los están trayendo de otros lugares, sobre todo, por ejemplo, de Sudamérica, Colombia, Chile, Perú. Se están haciendo muchas alianzas México y esos países de Sudamérica. Entonces, si yo tengo esa facilidad, más todas las ventajas que es el emprendimiento, de ser un poquito dueño de mi tiempo, de tener algunas otras libertades, de poder trabajar por mis sueños, por mis propios medios, pues ¿para qué me voy a una compañía? La verdad, cuando aparte hoy por hoy el emprendimiento no es que necesito muchísimo dinero para empezar un proyecto. A ver, Hoff. Aquí hay un punto importante que hay que rescatar. Si bien es cierto que esta parte del contexto global trajo consigo el abandono de la certeza, porque ya no hay nada de lo que contaban las generaciones anteriores, en términos de pensión, de los grandes salarios, de los grandes puestos. Esto vino a repercutir en la dinámica social y finalmente en la dinámica laboral, ¿no? Precisamente hoy los millennials por eso están buscando otros espacios. Pero aquí hay que también tomar en cuenta en esta ecuación que no es solamente acerca de la necesidad, que si bien es cierto, como comenta Carla, lo que está orillando a los jóvenes a buscar nuevos espacios o a emprender, sino también tiene que ver con un sentido de una búsqueda de propósito mayor a la que le puede proveer una organización o una empresa. Ahora, el emprendedor no solamente se está yendo porque no encuentre un sueldo que esté acorde a sus expectativas, porque si no, no tendríamos lo que estamos viendo, por ejemplo, en Google. En Google llegan este tipo de empresarios, este tipo de ejecutivos a tan altos niveles donde ya ganan tanto dinero, pero pierden esta noción del sentido de la vida y entonces se les están yendo. Ese es el fenómeno que está pasando en una organización. ¿La meta del millennium no es el dinero? No. Calidad de vida. Calidad. Y más allá de la calidad de vida o tiene que dignidad ver... de vida. ¿Qué es? Bueno, la parte personal, o sea, lo que soy yo como persona no lo voy a sacrificar por algo profesional. Ese es uno de los grandes choques que tú lo debes saber perfecto, joven, en las compañías. Claro. O sea, un Z deja un X deja el alma en la empresa. O sea, y ellos son de entre más horas estoy en la empresa es mejor y hacen, perdón, pero horas muertas en la oficina con tal de quedar mejor. Y un millennial... Están atornillados a la silla, Exacto, ¿no? Yo te voy a un millennial nunca te va a hacer eso. A decir por algo, Dios. Carlos. A ver. Nielsen hace un estudio en el 2015 de comportamientos generacionales y habla de que, por ejemplo, un millennial tiene el 50% de probabilidad en comparación con una generación X de quedarse en el empleo después de 2 años. Después se reduce a la mitad de la mitad después de 5 y después casi un 20% después de 10 años. Entonces estamos hablando de inclusive otro tipo de aspiraciones laborales, en el cual, si bien es cierto que evidentemente hay un componente económico para los millennials, no es el elemento crucial, no es lo que les está dando sentido en términos de, a ver, ¿dónde radica tu práctica profesional? Tiene que ver con algo de alcance, de propósito, tiene que ver con algo con lo que se identifiquen. Por eso es que ahora nosotros, o sea, lo estamos viendo en las organizaciones, yo como coach y consultor lo veo. O sea, las empresas se han dedicado a perfeccionar el arte de atraer talento, pero ahora les está fallando algo que es la parte de la retención y es muy difícil retener a un millennial que no encuentra propósito en la organización en la cual se encuentra. A ver, una pregunta un tanto cuanto difícil de explicar y de entender, porque nuestra generación tenía garantizado una fuente laboral y un nivel socioeconómico a partir de entrar a una universidad. La meta era llegar a la universidad, titularte y ya automáticamente formabas parte de la sociedad activa, proactiva, productiva. Hoy parece que no. Muchos jóvenes no necesariamente están en las universidades, pero ya son emprendedores. Pregunto, ¿está peleada la academia, la escuela, la universidad con la intención de ser emprendedor? Es que yo creo que en realidad ni siquiera ya es la meta de muchos jóvenes, ¿no? La meta de muchos jóvenes no es tener una carrera universitaria. ¿Ya no? No, nos encontramos con que muchos jóvenes simplemente quieren profesionalizarse en algo laboral, desde que puede ser un oficio, por ejemplo, en varias comunidades, y otros jóvenes sí tienen como meta realizar un negocio propio. Y también tiene que ver con que no existe un modelo dual, o sea, no tenemos un modelo que nos permita unir a la educación básica con el primer empleo, que eso no existe en nuestro país. Tenemos un intento que es un programa que se llama Mi Primer Empleo aquí en la ciudad, que solamente te permite acercarte a ofertas de empleo que no son de trabajo digno, por decirlo de alguna manera, porque son más horas de las que deberían y lo que te remuneran no tiene que ver con la acción que realizas. ¿Qué es trabajo digno?
digamos que sería un trabajo en el que te permitas desarrollar, que tengas horas que tengan que ver con la ley del trabajo y sobre todo que tu trabajo sea bien remunerado. Y creo que de aquí tiene que ver que la mayoría de los jóvenes intenten hacer una oferta propia. Ahora, Oye, ¿qué es un trabajo bien remunerado? Porque nosotros Sumamente antes para ir a la subjetivo. universidad íbamos en bici o en trolebús. Pues, en Hoy los realidad, jóvenes quieren andar en coche. tendríamos que pensar a lo mejor en un tabulador que se relacionaría oferta académica con el trabajo que realizas. Yo te voy a comentar algo, Carlos. Venga. Hoy estamos viviendo una de las épocas en las cuales tenemos una de las generaciones más preparadas. Estamos alcanzando niveles de posgrado, inclusive antes de los 30 años, ¿no? Pero también encontramos doctores que tocan puertas laborales y hoy no tienen cabida, ¿no? Entonces, estamos generando una de las generaciones más preparadas, pero con menos espacios laborales. Tú hablabas, por ejemplo, de esta parte del salario económico, sí, pero también hay algo que están buscando los millennials, que es el salario emocional y el salario afectivo en términos de lo organizacional. Es saber cómo las organizaciones se están preocupando por el lado humano de sus trabajadores. Aquí es muy importante tomar en cuenta esto, porque... A ver, ¿cómo impactan ustedes en lo social? Los chavos, los millennials, ¿cómo están impactando en lo social? Ok, ¿En qué ámbito? ¿En qué parte de lo social? En todo. En el sentido de lo global somos todo. más proactivos, somos mucho más sensibles y nos concebimos como un colectivo más allá de lo individual. Y entonces nuestra fuerza está precisamente en considerarnos un grupo, un colectivo, porque entonces ya no es lo que hace Job, no es lo que hace Carla, no es lo que hace Xochitl. Entonces es lo que hacemos como colectivo lo que genera la fuerza de impacto. Hablemos de algo muy concreto. Por eso es que ahora las candidaturas independientes se están fijando mucho en términos de lo que están haciendo los jóvenes. Hablemos del caso, por ejemplo, de Zapopan, de lo que pasó con Pedro Kumamoto, el cual llevó su campaña completamente en los medios digitales, en las redes sociales, y eso le bastó y funcionó para generar el impacto que Pero era al parecer necesario. ustedes los jóvenes son los menos interesados en participar en política e incluso en votar. No creo que estaría de seamos los acuerdo. menos interesados. Sí. A A ver, ver. de los 39 millones de Eso lo he jóvenes, discutido con Carla, ¿eh? por lo menos 25 ya tienen la edad para votar. Y 14 millones es la primera vez que van a votar. Pero la mayoría no está informado, no tienen voto informado, el y punto. eso es lo que tenemos que Ese es decidir. el punto. No es que repudien a la política, en realidad no tienen la información que deberían para tomar una decisión con la que estén de acuerdo después de que se tome el gobierno. El otro punto sería que también los jóvenes que ya están militando en un partido político realmente no inciden en la agenda del partido político, y es muy importante. ¿No inciden? No, los jóvenes que están en un partido político no crean la agenda de juventudes, simplemente se dedican a hacer los brigadeos en las colonias, y eso es algo que se sabe mucho, digamos, entre los partidos políticos. Y la otra es también las cuotas de jóvenes en los partidos políticos. Actualmente, por lo menos 1 de cada 3 tendría que incidir en algún puesto de representación popular, y vamos a hablar de que cuando pase eso, pasen las elecciones, la mayoría de los chavos que hayan sido elegidos los van a bajar para tomar lugar adultos. A ver, antes un presidente de este país terminaba en la tercera edad, que antes no se manejaba tercera edad. Claro. Era viejito. Hoy terminan antes de los 55 años su gestión. Les quedan 30, por lo menos, de actividad productiva. ¿Cómo es que los jóvenes no inciden en la política o en lo social? A ver, bueno, aquí hay que tener claro este punto. Perdón. Bueno, están más metidos cada vez más los jóvenes. Vemos a Trudeau, el primer Sí, ministro, claro. acá. Vemos al de Francia. Pero habrá que pensar si son realmente ejercicios de incidencia real o de simulación, y eso lo podemos ver en cualquier tipo No, pero de ámbito Trudeau político. y Macron no pero es ellos no viven en simulación. esta- Pero, a ver, hablando del entorno ahorita, México, actualmente, exacto. sí. Participar activamente en la política no significa, no queda circunscrito exclusivamente a la integración a un partido. Claro que estamos generando incidencia, claro que estamos haciendo cambio en términos de lo social y lo político, pero no desde la misma estructura de la cual lo venían haciendo generaciones anteriores. O sea, por eso hoy tenemos candidaturas independientes, estamos haciendo otro O tipo. simplemente hay movimientos Sí. sociales que tienen mucho que ver con cuestiones políticas, pero que nosotros hemos como puesto un poquito de lado el nombre de un partido, de una institución política, para poder llegar al mismo fin, solamente que hecho con nuestros Desde otro recursos, ámbito. Exacto. con nuestros ámbitos. O sea, no es que tengamos un rechazo a la política, simplemente es como, bueno, la verdad es que hay cosas que no me cuadran de tus estructuras y de lo que estás haciendo, pero sí estoy consciente que me tengo que involucrar en esta parte, entonces lo voy a hacer con mis medios, con mis recursos y con mis ideales. Entonces, sí estamos ahí, pero A de ver, otra forma. me da la impresión que ustedes, los millennials, lo que están haciendo de fondo es cambiar tendencias, porque la tecnología es Ir un rompiendo instrumento, es paradigmas. una infraestructura. Pero ustedes están preocupados por el medio ambiente, Carla. Por Claro. ejemplo, Sí. quieren rescatar. Estábamos el día de ayer discutiendo en un programa de televisión que ya en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, están
limitando el uso del agua. Más o menos, cada ser humano consume unos 300 litros por día. Ahí ya lo están racionando a 75, 70, si bien les va, porque no hay agua. Y eso es un fenómeno meteorológico que está causando problemas graves. México está entre las 10 naciones que va derechito a ese problema. Sí, claro. Porque Claro. todos los ríos están contaminados y porque no hemos sido capaces, que ustedes creo que sí lo van a hacer, de por lo menos construir aljibes y captadores de agua de lluvia, por lo menos para las áreas verdes, ¿no? Yo creo que va por la tendencia, ¿no, Carla? Yo creo que estamos más preocupados también por otras cuestiones, por lo mismo de que nuestra vida personal y nuestra calidad de vida es algo tan importante. También estamos luchando y haciendo proyectos que nos den esa calidad de vida. Ahorita lo puedes ver con el éxito, por ejemplo, que tuvo la Ecobici, ¿no? Y lo ves que los chavos están rayados. Yo, por ejemplo, soy fan de la Ecobici y le hizo muchísimo. En vez de estar usando mi carro, contamino menos, me sale más barato, es más práctico, llego más rápido. O sea, esas cosas que ahorita estamos haciendo, de hacer una cultura diferente, una cultura de alimentación incluso diferente, social diferente, la forma en que nos desarrollamos con nuestros amigos, con nuestra familia, el rescatar algunos valores, creo que es algo muy importante que generaciones anteriores, la verdad es que yo creo que ni siquiera voltearon a ver ¿Y y sí por lo eso están estamos logrando? ahorita como estamos. Sí están dando Somos la pasos generación en que eso. está iniciando esto. Yo creo que ese cambio no lo vamos a ver mañana ni pasado. Son también cambios que, vaya, el desgaste duró muchos años, para poder resarcirlo va a tardar otros tantos años. Pero alguna generación tenía que empezarlo y sin duda yo creo que los millennials somos los que estamos empezando una conciencia diferente en muchos términos sociales y ecológicos. Hay quien y opina que ambientales. nuestra generación es la primera y última responsable de rescatar al mundo. O sea, nosotros lo hemos desgastado. Hemos propuesto, hemos creado, pero lo hemos desgastado. Pero somos la última generación en dejarles a ustedes una oportunidad de una calidad y dignidad Yo creo de que vida. ahorita incluso lo estamos haciendo en conjunto. ¿Tú lo crees? Porque ves a grandes líderes que son completamente generación baby boomer o X, trabajando con jóvenes de la mano para justo, o sea, ves a un Bill Gates trabajando con Zuckerberg sobre cómo hacer con todo el dinero que ellos tienen los mejores proyectos para poder rescatar partes sociales, ecológicas, medio ambiente. O sea, yo creo que ahorita también hay una unión en algunas cosas entre esas generaciones, porque están conscientes. ¿Sí estás de acuerdo, Xochitl? Yo creo que sí hemos tenido participación en el ámbito, que mencionas el medio ambiente, ¿no? La Agenda de Desarrollo Sostenible, que es una agenda que se prevé precisamente para que en el 2030 no tengamos las mismas condiciones que tenemos ahorita, fue construida por jóvenes. La mayoría de los jóvenes tuvieron la oportunidad de construir esta agenda. Ahorita estamos intentando trabajar en pequeños ámbitos para que el medio ambiente sea reconocido, para que intentemos meterlo como algo transdisciplinario en la política de juventudes. Y también lo importante es que hemos desarrollado esto, que ustedes sabrán mucho mejor, de la economía circular, en donde intentamos que las propias comunidades aprovechen sus recursos de esta manera, no intervenir tanto en el medio ambiente, ¿no? De manera negativa, digámoslo. Así que yo creo que sí estamos realizando como mecanismos innovadores para incidir en que sí tengamos, digamos, condiciones de vida mucho mejores en unos 20 años. Exacto. Y en lo social, que este bloque lo estamos dedicando al impacto social, Job, ¿cómo ven ustedes la violencia en el país? Estamos hablando de México. ¿Cómo la ven? ¿Cómo van a incidir ustedes? ¿Cómo participan? ¿Cómo la vemos? La vemos Pues de la y la cachetada. sufrimos, ¿no? Fíjate que el día de hoy en la mañana en mi espacio de radio estaba yo informando de estos dos agentes de la PGR que acaban de ser secuestrados, desaparecidos desde el 5 de febrero y que al parecer están dentro del dominio del cártel Nueva Generación. Ves ahora videos como los de Al Qaeda, Claro. encapuchados, armados, ya nada más falta que los decapiten. Son chavos entre 26 y 28 años. Déjame hacer una pausa y regresamos con este asunto que es muy delicado y muy interesante para ustedes. Esto es A Fondo, volvemos. Ah, está bien. Ok. Los millennials en la política y la economía, esto impacta y tiene que ver, Job, con la violencia. Porque yo no sé qué es primero ya en este país y está supuestamente garantizado en la Constitución. Yo no sé, primero es la salud, la educación o la seguridad. Ya no lo entiendo. Híjole, yo creo que no tendríamos por qué decidir qué va primero, ¿no? O sea, debería ser algo como un derecho inalienable, simultáneo.
en esta parte de la violencia es un tema bien, bien delicado. ¿Por qué? Porque no solamente nos está tocando vivirla, sino, o sea, nos está tocando sufrirla. Somos la franja generacional que está viviendo en carne propia con mayor frecuencia esta parte de la violencia constante que hay en nuestro país. ¿Es una generación que vive en el miedo? Podríamos decir que vive en el miedo, pero sobre todo vive en la incertidumbre, que no es lo mismo, ¿no? ¿Tú aprendiste a jugar en las calles? Yo aprendí a jugar en las calles. Ah, mira, ya somos dos, somos de la misma Pero generación. tú vienes de provincia, ¿no? Sí. Sí, bueno. A mí me tocó... Es que eso sí es una Sí diferencia. sí es algo que genera un cambio sustancial en términos de la vivencia de la juventud, de la niñez. A ver, Incluso hoy en día, ¿eh? Hoy en día en algunas cosas es diferente irte a provincia que estar aquí. O sea, todavía El ritmo de vida. a ver, depende, ¿eh? Porque si revisamos, no es el asunto de este programa, pero si revisamos los índices de delincuencia y violencia estadística. en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, yo no sé si los Tiene niños que ver pueden con la salir a la dinámica calle, del ¿eh? Estado. Y no estoy hablando de espacios rurales, Y también también urbanos. te voy a decir algo que nos impactó como generación en términos de la violencia. Nosotros sufrimos una transición de estar mucho más expuestos a la crudeza y a la realidad de la violencia en cualquier sentido. Entonces, poco a poco, año a año, nos fuimos mucho haciendo más insensibles a este tema, ¿no? ¿Insensibles? Insensibles. No me digas. ¿Por qué? Porque nosotros poco a poco comenzamos a crecer con una idea de que esto era el pan nuestro de cada día. ¿La violencia? La violencia. Entonces, para ustedes como generación, fue una transición de, a ver, antes podíamos caminar con cierta certeza y seguridad, y ahora, ¿en qué nos hemos convertido como sociedad? ¿No? A nosotros nos tocó un fragmento muy pequeño de esta realidad de seguridad, de aparente seguridad. A nosotros ya nos tocó de crecer ahí. bloqueo o de censura. Por ejemplo, a mí me encanta cuando platico con mis abuelos o con mis papás sobre los puestos de periódicos, donde los periódicos amarillistas, ¿no?, que tienen justamente estas imágenes tan agresivas de asesinatos, de todo, o incluso la pornografía, estaba escondida, ¿no? Entonces tú tenías que llegar con el del periódico y le decías, oye, pues quiero Y te X daba cosa. pena. Bueno, no sé si les daba pena o no, pero no estaba tan a la vista. Hoy por hoy vas caminando y ves, es muy agresivo el entorno en el que No, prende estamos. la tele, no O necesitas ir prendes al la puesto de tele, periódico, o- ¿no? Es un bombardeo. Las series en de redes televisión. sociales circulan videos de decapitados, de mira cómo lo mataron, mira cómo no sé qué, el atropellado. O sea, yo creo que también eso ha vuelto que nosotros hagamos una generación bastante fría en ese aspecto y donde desgraciadamente situaciones como estas pues ya las ves normales o Pero- ya no tienes el impacto que Con quizá cierta tenían naturalidad. antes. Pero Exacto. bastante participativos. Sí, yo Porque creo que es todo lo contrario. En realidad A ver. no hemos normalizado la violencia, porque si no, no tendríamos tantos movimientos sociales que estuvieran en contra de esto y atañendo, como pueden ser políticas como la nueva ley de seguridad, en donde todos estuvimos en contra porque violaba derechos humanos de las juventudes. Un punto importante que no debemos dejar olvidar de la seguridad de nuestro país es la guerra contra las drogas. Y creo que desde ahí viene todo el marco de violencia contra los jóvenes. Aumentó muchísimo el número de homicidios contra hombres jóvenes. Y aquí les preguntaré un poco, hablando ya de las ofertas de trabajo y de cómo ser emprendedor y estas ondas alternativas, ¿cómo le haríamos en comunidades como Guerrero, donde los jóvenes prefieren evidentemente dedicarse a hacer halcones o al narcotráfico? O ¿Qué guachicoleros. oferta les podemos dar, no? Porque de repente hubo un programa nacional de prevención de la violencia y decidieron que pues a lo mejor les iban a dar era una fábrica como para vender aceite de coco y de esa manera las mujeres ya no se dedicaran al narcotráfico. ¿Cómo le das una oferta distinta Pero es que mira, le Xochitl, permita generar ahí algo también es económico? parte en lo que yo me respaldo, en que nosotros nos hemos vuelto muy apegados a esta violencia y lo tomamos o lo adaptamos hasta como incluso un algo nuestro, las series. ¿Por qué ese fanatismo y por qué hoy por hoy los niños se voltean y te dicen yo quiero ser como el Chapo o como el Señor de los Cielos? Porque justamente nuestras generaciones son los que están haciendo estas series de televisión donde ahora resulta que el narco es el bueno y ahora resulta que a ellos los idolatramos porque son los héroes de la película. Entonces lo hemos vuelto algo tan cotidiano para nosotros donde ya no está mal. Donde ya no está mal ver ese tipo de series que pasan a cualquier hora, donde la agresión, incluso hay escenas muy violentas, pues pasan como antes pasaban los picapiedra a las 3 de la tarde, yo me acuerdo, porque Oye, yo lo pero a veía ver, a la hora de la comida. vamos ¿no? a hablar en serio, a fondo, en este asunto, porque yo entiendo la posición de ustedes, tienen un nivel cómodo, bien preparados, tienen otra No tan visión, cómodo. hablan de la ley de seguridad interior, la rechazamos en términos general, todos. El combate a las drogas, suena muy bonito, luchamos contra la violencia, suena muy padre.
Pero el mayor consumo de drogas en el mundo es de los jóvenes en Estados Unidos. Claro. Jóvenes. La mayor participación de violencia en este país es de niños y jóvenes. Entonces, ¿cómo está que luchamos contra? Es que mira, a ver, es un tema más complejo que el ataque a la violencia, ¿no? Evidentemente, como dice Carla, vivimos una normalización de la violencia por la sobreexposición a este tipo de fenómenos, ¿no? No solamente en términos de lo social, sino en medios. Todo esto está generando un cambio en la forma en la cual percibimos este tipo de cosas. Sin embargo, no podemos hablar solamente del combate a las drogas. Hay que ir, o sea, inclusive esto que comentaba de Guerrero, ¿no? O sea, no es acerca de un desarrollo regional o un desarrollo a partir de cómo estás incidiendo económicamente o de cuáles son tus estrategias en materia de seguridad nacional. Esto va muchísimo antes, tiene que ver con valores, tiene que ver con otro tipo de estructuras que finalmente están forjadas en la familia. ¿a ustedes les interesan los valores? ¿Les interesan Claro. el civismo, por ejemplo? Claro. Nada más para concluir esta parte. ¿Qué está pasando con los jóvenes? ¿Por qué están consumiendo más? Porque precisamente por el tipo de generación que somos y las características que nos definen, estamos ahora mucho más conectados pero menos comunicados. Luego entonces las interacciones están generando este tipo de soledad, de abstracción, la evasión de la realidad, buscando cualquier refugio que en el mejor de los casos está teniendo cabida en redes sociales, pero en muchos otros está teniendo en el alcohol, en las drogas. Por eso también hoy tenemos una de las tasas de suicidio más altas. Y que ojo, que viene peor, porque la generación, incluso la alfa, se considera como ya una generación que se proyecta, porque ¿cuál es la alfa? ¿La que le sigue a ustedes? La que le sigue a los zetas. Estamos los millennials, siguen la Z y viene la alfa. Donde incluso van a ser seres muy ermitaños por lo mismo. O sea, en esa parte social del trato persona a persona y de nuestra convivencia con la gente, sí se viene muy complicado en ese aspecto. Y yo creo que eso sí es un factor muy importante porque es cuando más sabemos, cuando más conectados estamos, pero cuando más solos estamos. Porque yo creo que la parte de entablar esas relaciones y hacerlas duraderas y hacer relaciones fuertes, esa parte estamos cojeando mucho. O sea, están más conectados, menos comunicados, pero diría yo, están más informados. No necesariamente por instrucción pública, no por el libro, por el examen, por los mecanismos que traen ustedes, el celular. El celular puede ser un arma o puede ser una tabla de salvación. Claro. Pero cualquier duda que ustedes tengan de cualquier tema, en 30 segundos se lo resuelve el celular. Se conectan con el mundo y están informados. Sí, estamos ahora más conectados, menos comunicados, pero yo tendría mis reservas con esta parte de más informados. ¿Por qué? Porque podemos estar más informados, pero ¿cuál es la calidad de la información que estamos recibiendo? ¿Qué capacidad de análisis estamos desarrollando? Porque eso tampoco es algo, o sea, eso se desarrolla. Es que, a ver, si no tienen análisis, tienen información, pero ni tienen análisis ni tienen más síntesis. Informados. Entonces, ahí está mal hecho esta afirmación, porque si no estás informado, o sea, si no analizas la información, la sabes digerir y la sabes usar, no estás informado, eres igual de inculto. Entonces, yo creo que esa parte no hay que confundirla. Podemos tener el acceso a, pero no es que la entendamos o la sepamos usar. Tan hay análisis de información que esta generación, más que ser receptora, somos productores de la información. Precisamente por los medios que se nos están dando, no solamente la tecnología, hoy estamos produciendo nuestra propia información, pero ¿cómo producen información si no están informados? Ese es el meollo del asunto. Nosotros estamos generando información a raíz de percepciones, a raíz de opiniones. Conjeturas que vamos haciendo. Ese es el meollo del asunto. El video que ya tomaste, no sé qué, de algo que pasó, estás generando información, contenido. Pues ya lo subí. Pues sí, a mí me tocó estar en el lugar y en el momento indicado y subí contenido, subí información. Pero no quiere decir que yo estaba informada de lo que estaba pasando. No, a ver, es que, bueno, aquí ya están entrando al área de mi materia. O sea, no estás subiendo información, estás subiendo datos. No información, porque no estás informando. Estás subiendo datos y estás dejando a criterio de... No le estás dando ni síntesis, ni análisis, ni otros requisitos que se necesitan para la información. Pues fíjate que a veces hasta lo hacemos, porque nos damos el lujo de decir, estoy en tal lado y está pasando esto, porque entonces pasó lo otro. Y entonces esta compañía le dijo esto a esta señora. Y haces toda la información con datos precisos, que esté bien, que esté mal es otra cosa, pero estás mandando información. A ver, esto es a fondo, volvemos. Claro. ¿Todo qué? Que digamos que no, para cerrar Calamares. No, lo que tienen, sí. No. Ok, estábamos hablando de los millennials en la tecnología y hemos tocado un poco ese tema, pero tenemos algo pendiente. Estábamos discutiendo
Información. La ¿Estamos La o no información. estamos A ver, informados? esto se ha convertido en un arma, para bien o para mal. Es decir, hay quien me trata de convencer que las guerras ya no van a ser convencionales. Te mando una bomba. Solamente con un botón aquí puedo alterar el sistema satelital de un país, puedo cambiar la ruta de los submarinos. Simplemente dejar sin internet. Dejar sin internet, unas horas a un país lo pones de romper cabeza. las finanzas y se acabó. Sí, claro. Pero también esto ha servido para rescatar vidas. ¿Saben ustedes cuántas vidas se salvaron porque utilizaron en el terremoto de gente que estaba en los escombros? La primera información que hubo de los terremotos en Haití ni siquiera fue por los medios. Fue por la gente O incluso- que en vivo estaba diciendo está cayendo en mi casa. Hablábamos del tema de seguridad. Ahorita hay muchas aplicaciones justamente para seguridad donde puedes mandar tu ubicación en automático, una alerta a tus contactos para decir que ¿En estás en dónde estás? peligro, en dónde estás. O sea, claro, es un arma que nos está dando muchas cosas. Pero, como en todo, depende cómo la utilices para ver qué tan positivo o qué tan A ver, Carla, negativo puede llegar a ser el impacto. ya que hablamos de confrontación, se vale, de generacional, porque lo es. Digo, yo he platicado con algunos de ustedes y mis padres rechazaban que yo tuviera el cabello largo, pantalones acampanados y tacones en los zapatos, ¿no? Por ejemplo, época de los hippies, de los 60s, de los 70s, 80s. La música, era difícil que ellos aceptaran a los Beatles, a los Creedence. A ver, ¿quién está aprendiendo de quién? Ya, en serio, no me digan es igual y nos sumamos, no es cierto. ¿Quién ¿Quién qué, está perdón? aprendiendo de quién? ¿Ustedes de nuestras generaciones o nosotros tenemos que reconocer que ustedes llevan un paso muy adelante y van a mejorar lo que hemos hecho? Carla. Mira, aunque digas que no, pero yo sí creo que es No un he dicho nada, feedback. No, o sea, que solo pregunto. No, yo creo que ha sido un feedback mutuo, ¿no? Y al final de cuentas, una generación no es nada sin su predecesor. O sea, nosotros no seríamos todo lo que somos ahora y lo platicábamos, ¿no? O sea, ustedes desarrollaron unas tecnologías que nosotros venimos a perfeccionar o desarrollar más o lo que sea. Yo creo que no es quién aprendió de quién. Aquí sí hay un 50-50 y un peloteo donde se han ido... ¿Piensas tú que sí? Claro. Que hay yo creo que interrelación. sí. Pues sí, hay una interrelación. O sea, a final de cuentas, cuando nos fuimos desarrollando y cuando fuimos creciendo, pues quienes nos fueron educando fue nuestra generación predecesora, ¿no? Nuestros padres. Entonces, pues realmente eso es lo que nos ha marcado. O sea, es que no sé si podríamos generalizar, porque yo sí creo que hay una brecha generacional y no hay trabajo intergeneracional, por lo menos hablando en específico de las luchas juveniles. La realidad es que no hemos logrado hacer ese clic entre la gente, por ejemplo, que luchó para el voto de las mujeres o los derechos de la diversidad sexual, con las personas que estamos actualmente en el movimiento Ahora, yo creo que en activista. cuestión social de ese tipo sí hay una Hace diferencia falta, de este sí hay tipo. O sea, tú no harías clic conmigo, con mi generación. Dependería de qué tema estemos Exacto. hablando. Vamos Del a que hablar de quieras. gays, por ejemplo, Ajá. del movimiento lésbico, híjole, son muchas siglas, pero Sí. bueno, de Pues este para movimiento empezar, las LGTB, posturas que existen híjole, de tu pues, generación son muy distintas a las posturas que hay ahorita, ¿no? O sea, la verdad tienen mucho a atribuirle ciertas cosas a la familia, al término nuclear, y estamos en un grave error y sería un absurdo pensar que toda la dinámica viene solamente de un estrato, ¿no? Hay que pensar también en la comunidad, o sea, tan fácil como que uno de los candidatos piense que tenemos que retroceder los derechos sexuales y reproductivos, y es de otra generación. O que sea, no es la hablas mal de nuestra. Miquel, está bien. Yo creo que no, Sigue. no es acerca de haber de continuar estos ritos o estas tradiciones, ¿no? Hay que aprender a separar, ¿no? Si bien es cierto que para la generación que nos precede era importante el núcleo familiar, lo cierto es que también ahí yo discrepo, no es acerca de ahora cómo continuamos eso, es, a ver, cómo fuera de entonces de ese núcleo logramos preservar los valores que se generaban en ese núcleo, porque precisamente por eso están sucediendo otro tipo de fenómenos que no sucedían en su generación, ¿no? y que no eran aceptados. Yo bueno, creo que definitivamente no nos podemos desmarcar nosotros los millennials de la generación que nos precede y de la que va después de nosotros. Pero la conducta muestra lo contrario, ¿no? Es decir, mi generación, para que tú te salieras de casa era porque te ibas a casar. Hoy no, los jóvenes desde los 17 años quieren demostrar que pueden por sí mismos valerse y romper con la familia. Es más, muchos millennials dicen, es que nos quieren hacer todo, es que nos dan todo hecho, déjenos trabajar. Ahí hay un rompimiento generacional. Yo no estaría completamente de acuerdo contigo. La generación millennial, también llamada generación Peter Pan, es precisamente por esto. ¿Cuál es la Peter Pan? La La millennial. Peter Pan, Ajá. porque no Estamos vamos a la retrasando casa. los ritos, ¿no? De salirnos de nuestra casa, de casarnos, de tener hijos. Inclusive hay un estudio que hace la UNAM en el sentido de, a ver,
O sea, estamos encontrando que ahora terminan la licenciatura, luego se meten en la maestría, después al posgrado, al doctorado. Y, o sea, son gente que tiene 30, 31 años y no tienen, por ejemplo, las competencias suaves desarrolladas. Y entonces, aun cuando son muy preparados en términos de grados académicos... Oye, acabo de ver un meme, me llegó un meme que tiene mucho con lo que... los memes los inventaron ustedes. Un meme que tiene que ver mucho lo que estás comentando, porque dice, oye, papá, ¿puedo salir a la calle? Sí, pero ya no regreses, tienes 30 años, ¿no? Exactamente. Entonces... Pero también yo creo que es esa cuestión de desapego que tenemos. También hay muchas estadísticas que han marcado que el día de mañana ya no van a haber centros comerciales, ya no... la parte de la compra-venta inmobiliaria ya no va a ser lo que es hoy en día. ¿Por qué? Porque hay ese desapego en los jóvenes, ¿no? Hoy por hoy dices, bueno, ¿cómo para qué? Y yo lo he escuchado de muchos amigos, ¿para qué me compro carros si tengo Uber? ¿No? ¿Para qué compro una casa? Porque el día de mañana yo me quiero ir quiero viajar o quiero trabajar en el extranjero. Entonces, ¿para qué compro una casa? Mejor ahorita rento y entonces me voy. Pero para su generación era tiene que ser, tienes que comprarte tu casa y hacer tu carrera profesional y entonces tu carrito y van creciendo y la casa y el perro, mamá, papá y en la casa. O sea, eso, simplemente en las relaciones sentimentales. O sea, ¿cuántos matrimonios no hay de su generación que están completamente desmembrados? O sea, que viven por vivir, por el hijo, por el quién dirán, por una cuestión económica, por todo. La iglesia. Por la iglesia, por ejemplo. Y luego, y los millennials nos volteamos y decimos, yo voy a estar contigo, pero porque quiero estar contigo, porque me convence el estar contigo, no por el qué dirán. El qué dirán me viene valiendo un cacahuate. Si yo quiero estar con alguien, lo hago. Y un hijo no me va a atar. Y no es que seamos irresponsables, pero no me va a atar con una persona que yo no quiero. Yo amo a mi hijo y siempre voy a ser su madre, pero no voy a estar con alguien. Entonces son de esos temas donde nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque un qué dirán o una situación de madurez económica nunca nos va a atar como ustedes así. No, claro, pero como bien dice Xochitl, depende de qué hablemos, es si nos ponemos o no de acuerdo. Fíjate que hay algo muy interesante que en países industrializados, altamente evolucionados, se están generando como en Japón. Por ejemplo, este que decía que era un arma, ya también es un instrumento de vida, porque no solamente tienes tus contactos. Si no entras a una tienda y el producto lo va leyendo el celular y te va cargando todo a la tarjeta de crédito, ya no hay cajeros. Todo se está robotizando. Las tarjetas de crédito ya puedes pagar casi. En este sentido, ya no existe el dinero, todo es a través de transacciones. Los valores y los estilos de vida influenciados por digamos, el alcance tecnológico, o sea, a nosotros como generación somos precursores, ¿no? de eso, pero son las generaciones que siguen las que, como repetí hace unos minutos, o sea, ellos ya nacieron con eso. Entonces, su estilo de vida está dictaminado por estos nuevos paradigmas de la tecnología, ¿no? A ver, nos queda minuto y medio. En conclusión, este programa sirvió para que ustedes, los millennials, dijeran que ustedes son los buenos. No, díganlo en serio. No. ¿Por qué no? Yo digo que nosotros como generación la pelota está en nuestra cancha, ¿no? Entonces, la responsabilidad que tenemos hoy es la mayor. Para 2025 vamos a ser el 75% de la fuerza económica del mundo. Entonces, ojo, los buenos. No, porque somos los que ahorita estamos en la cancha. O sea, los que están en la banca son los Zetas, que son los que nos van a venir a ver cómo les vamos a entregar el partido. Sí. Y ustedes, pues, son los coach. Los de la tribuna. No, los de Gallola. Los que nos lanzaron al juego. O sea, hijo, es que tú eres quien los pone así de malo. No, tú hablaste de fútbol. No somos nosotros. Él es tú hablaste de fútbol y así le entiendo. Si tú estás jugando y unos están en la cancha, nosotros estamos en la tribuna. No, pero ustedes son los directores técnicos. Exacto, son los directores técnicos, de ahí nosotros qué difícil papel me pone. Viene. Oye, pero es buen ejemplo, porque quiere decir que ustedes que tienen el dominio de la cancha y del balón, los que tiran al gol son los que te están mandando. Pues sí. Yo sí estoy seguro que ustedes son el factor de cambio. Sí, para bien o para mal, ¿eh? Sí. Pues nosotros llegamos tarde, erosionamos, contaminamos, cansamos. No logramos entendernos. Ahí están las drogas, ahí está la violencia. Ustedes tienen la responsabilidad de hacer un mundo mejor. No me digan que no son los buenos. No, yo digo que somos los precursores de varias luchas, los que marcamos la línea base. Para los que vengan, ya sabrán qué tendrán que mejorar. 30 segundos, conclusión, Carla. Pues eso, yo creo que somos precursores. El día de mañana también tenemos una gran responsabilidad, porque todos estos cambios que queremos hacer los tenemos que entregar ya avanzados y con una estructura a la generación que viene. Entonces, yo creo que agradecemos lo que nos dejaron los de atrás y pues ahora nos toca estar. Muchas gracias.
El tiempo no perdona, Ajá, la mesa está cierto. puesta, nos toca ser no solamente precursores, porque precursores también fueron otras generaciones, nos toca ser responsables del momento de vida que estamos viviendo, ¿no? Es un momento coyuntural en términos de lo global y lo local, entonces a nosotros como generación nos toca hacer cambios sustanciales precisamente pensando en las generaciones futuras para hacerlo de verdad sostenible. Xochitl. Me parece que es un momento crucial en el desarrollo del país, en donde no solo nuestra generación tiene que tomar las armas y la decisión, sino que tenemos que pensar en el trabajo intergeneracional. Y para pensar en eso hay que dejar de estigmatizarnos y de pensar si todos tenemos las mismas características. Mejor fortalezcamos lo que ya tenemos y a partir de eso tomemos la mejor decisión para lo que viene este sexenio. Evolución, en pocas palabras. No revolución. Evolución, que es el término que les colocaremos como etiqueta. Carla, muchas gracias. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Job, Muchísimas un gracias, placer. Carlos. Gracias por venir desde Puebla. Gracias. Xochitl, Gracias. gracias, muy buenas noches. Gracias a usted por prestarnos su atención. Soy Carlos Ramos, estamos a fondo. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego. No, bueno.